Y vamos a retomar precisamente las argumentaciones que en el punto en que las dejamos la vez anterior, ¿verdad? Solo recordando que estamos en cómo la filosofía social y la filosofía política han recibido pues influencias del pensamiento liberal, ¿no? De modo que hablamos un poco del laissez-faire, laissez-passer, esta teoría francesa del dejar hacer y dejar pasar que no compatibilizó para nada con el pensamiento anglosajón estrictamente hablando, ¿verdad? Y entonces el liberalismo realmente ha tenido una influencia muy particular en lo que se refiere a la discusión sobre el poder público, sobre el origen del poder público, los límites del poder público y el ejercicio legítimo, digamos, de ese poder. Pero también señalábamos, aunque muy brevemente entonces, su influencia sobre el derecho moderno, digamos, en términos más o menos generales. Esperamos tener tiempo de incursionar un poco en la filosofía del derecho y ver, aunque sea muy rápida y brevemente, las influencias liberales sobre el derecho moderno, ¿verdad? Entonces, nos quedamos fundamentalmente en que la tradición anglosajona, pues, se llegó a centrar realmente en los grandes empiristas británicos como fueron John Locke y David Hume, ¿verdad? De Locke hablamos un poco detenidamente la vez anterior. De Hume no dijimos mayor cosa, pero tal vez hay un par de cositas que debemos recordar sobre el pensamiento de Hume. Su obra sobre el gobierno civil y algunos otros textos, digamos, escritos por Hume, pues nos dan realmente una idea bastante amplia de lo que Hume pensaba sobre la vida en sociedad, sobre el papel del gobierno y sobre las normas también que rigen el comportamiento humano en el contexto de la cooperación social. Entonces, tal vez la primera cosa que tenemos que recordar aquí es que Hume fue un crítico de la teoría del contrato. Aunque la teoría del contrato, como lo señalábamos también, no es única, ¿verdad? Es decir, hay varias teorías del contrato, a cuáles más diferentes, la de Thomas Hobbes, la de Juan Jacobo Rousseau, la de Locke, en términos generales, pero digamos, Hume realmente no avala para nada en el contexto de su obra la idea del contrato. Más bien cree, digamos, que la vida en sociedad es una cuestión que, que surgió sencillamente ante la necesidad que los seres humanos tienen de garantizar, digamos, su propia existencia y en ese sentido, pues, eh, colaborar o cooperar con los demás, ¿verdad? Entonces, Hume no avala realmente la idea del contrato. Eh, Tal vez, digamos, sus ideas sobre la naturaleza humana tengan bastante que ver, ¿verdad? Porque recordemos que Hobbes parte, digamos, de la idea de que la naturaleza humana es mala, que el hombre es lobo para el hombre y que de no haber sido por el gran Leviatán, que es el gobierno, los hombres pues hubieran terminado destruyéndose los unos a los otros. Eh, entonces, Hume realmente no cree, digamos, que la naturaleza humana tenga esa característica esencialmente egoísta, ¿verdad? Porque
podríamos decirlo así, pues calificando moralmente la propuesta de Thomas Hobbes. Si lo que importa es la propia sobrevivencia y a los demás, pues que se los lleve el río, podríamos, digamos, reconocer que hay una especie de egoísmo ahí. Hume definitivamente no acepta el que la naturaleza humana esté orientada exclusivamente o centrada exclusivamente en uno mismo. La teoría, digamos, ética de Hume, que en algún momento, digamos, se parece a la de Adam Smith en el sentido de darle importancia a los sentimientos, ¿verdad? Es decir, eso hay que tenerlo muy en mente, ¿no? Y eso porque Hume es, como lo sabemos, un empirista. Y entonces el conocimiento del bien y del mal no puede provenir de la experiencia sensorial, porque el bien no lo descubrimos a través de la vista, el mal tampoco lo descubrimos, digamos, a través de la vista, porque no hay bien ni hay mal que pueda ser visto y pueda ser, pues, percibido eh, con nuestras capacidades sensoriales. Y entonces Hume privilegia sobre todo los sentimientos, por un lado, de rechazo, sentimientos, digamos, de desagrado, sí, creo que esa es la palabra más correcta. Sentimientos de desagrado y sentimientos de agrado. Es lo que para él lleva, digamos, a los seres humanos a tipificar ciertas acciones de malas y otras acciones como buenas. Es decir, el bien y el mal dependería de la clase de sentimientos que nos hace experimentar los hechos que observamos en el mundo, ¿verdad? Resultado de las acciones de los seres humanos. Pero también, digamos, Hume enfatiza que dentro de esos sentimientos hay una especie, digamos, de empatía que los seres humanos somos capaces de experimentar y de tener. Un ponernos, digamos, en los zapatos del otro, un experimentar de alguna manera lo que el otro realmente está experimentando, lo cual nos lleva pues a un proceder mesurado, no violento, podríamos decir en una sola palabra. Y entonces, desde esa perspectiva, pues pienso que se pueden encontrar algunos argumentos y algunas razones en función de las cuales Hume rechaza la teoría del contrato. Claro que como toda teoría, como toda propuesta humana, pues lo propuesto por Hume también es susceptible, digamos, de algunas críticas y de no satisfacer plenamente, digamos, las exigencias propias de una argumentación absolutamente verdadera, si es que existe. Pues. Bueno, entonces, a pesar, digamos, de que el pensamiento liberal, como lo decíamos la vez anterior, comenzó por enfatizar la libertad a nivel estrictamente económico, que consideraban obviamente muy importante por conceder igualdad, digamos, de derechos a los seres humanos. Sin embargo, en el proceso de desarrollo, digamos, del pensamiento liberal, ha llegado a centrar la atención, digamos, más bien en una visión estrictamente antropológica. Pienso que esto a veces se olvida. Tanto los amigos del liberalismo como los enemigos del liberalismo creo que lo reducen a cuestiones económicas. Eso es lamentable. Eso es lamentable porque, bueno, lo que hemos querido examinar hasta este momento es que el liberalismo ha afectado prácticamente todas las áreas, digamos, del conocimiento, todas las áreas de la vida
en sociedad, es decir, que no se ha quedado pues reducido a un economicismo, ¿verdad? Y entonces es lamentable realmente que tanto quienes están de acuerdo con el liberalismo como aquellos que están en contra del mismo, pues tengan una visión tan reduccionista del mismo, pensando pues que se trata de una cuestión estrictamente económica cuando no lo es, ¿verdad? Es más bien una visión del hombre, ¿verdad? Una visión del ser humano que siempre hay que tenerlo en cuenta, siempre es muy importante en cualquier filosofía social y en cualquier filosofía política. Si no se puede hacer filosofía social si no se tiene una visión antropológica. No se puede, digamos, hacer filosofía política si no se cuenta con una visión acerca del ser humano, acerca de la persona humana, para decirlo en una sola palabra. Y entonces, en ese sentido, la noción de libertad eh, creo que también ha sufrido algunos cambios y algunas transformaciones. De hecho, podemos descubrir dos dimensiones, digamos, de la libertad, si es que podemos decirlo así, o dos áreas, digamos, en que la libertad es sumamente importante. Y definitivamente esas dos dimensiones de la libertad dan pie para dos definiciones también de la libertad. No es que tengamos que optar por una o por la otra, porque los dos sentidos de la libertad son definitivamente importantes desde un punto de vista antropológico, como esperamos verlo, y desde un punto de vista ético también, ¿verdad? Entonces, el asunto, digamos, de la libertad ha sido objeto de mucha discusión a lo largo de la historia de la filosofía y entre los mismos liberales también, ¿verdad? Recordamos aquí, por ejemplo, el pensamiento de Isaiah Berlin con su famoso escrito sobre la libertad positiva y la libertad negativa, ¿verdad? Entendiendo Berlin que la denominada libertad negativa es más que todo una especie de liberación, ¿verdad? Ser libre de. Eso es lo que entendería y lo que entiende Isaiah Berlin por libertad negativa, el ser libre de, y la libertad positiva como el ser libre para. Es decir, soy liberado de esto con el propósito de lograr aquello. Esa es, digamos, en esencia la libertad desde estas dos perspectivas de Isaiah Berlin. Sin embargo, creo que al margen, digamos, de esas discusiones, si algo queda claro, es que la primera manera, digamos, de entender la libertad en el pensamiento eh, liberal es la de la ausencia de la coacción arbitraria. Podríamos denominarle a esto, de hecho, la dimensión política de la libertad, la ausencia de la coacción arbitraria. Entendiendo, digamos, que la coacción es en realidad una invasión en la esfera de vida privada de la persona, ¿verdad? Es decir, eso es inevitable porque la libertad no se puede aplicar a conglomerados, ni a naciones, ni a países. La libertad solo tiene sentido cuando se refiere al ser humano, ¿verdad? Entonces, decir que Guatemala es libre es realmente una enorme equivocación, ¿verdad? Una enorme equivocación. Independiente sí, pero la independencia no es lo mismo que la libertad, ¿verdad? Sí, la independencia tiene más bien que ver con la autonomía, la capacidad de darse a sí misma leyes, digamos, y de darse a sí mismo un gobierno también, un país, una nación o una sociedad. Entonces, la libertad realmente no se puede predicar de conglomerados, no se puede predicar, digamos, de sociedades, sino únicamente del ser humano individual.
Por eso es que entendemos, digamos, que la coacción es una invasión en la vida privada, en la esfera de vida privada del ser humano como individuo. Ahora, la coacción definitivamente es posible en cualquier tipo de relación que tengamos los seres humanos, ¿verdad? Pero hay que entender que de lo que se está hablando aquí es de la coacción de carácter arbitrario, ¿verdad? Entonces, la arbitrariedad consiste precisamente en la expresión del gusto, la gana y el capricho. En eso consiste la arbitrariedad. El puro capricho, el puro gusto y la pura gana de quien lo está sometiendo a uno a su voluntad. Es decir, es la voluntad de un tercero la que se impone, ya sea para obligarnos a hacer algo que de otro modo no haríamos o para evitar que hagamos lo que nosotros quisiéramos hacer. Y esto no tiene otra explicación más que el puro capricho, más que el puro gusto y la pura gana. Es decir, desaparecen aquí los argumentos, desaparecen las razones. Por supuesto, no hay normas, no hay principios, no hay nada. Es simplemente la pura expresión de la voluntad caprichosa del otro. Y eso es lo que definitivamente debe estar reducido al mínimo, ¿verdad? Probablemente no se puede hacer desaparecer en absoluto, pero por lo menos debe estar reducida al mínimo la coacción arbitraria. Entonces, a pesar de ser una definición negativa, digamos, en el sentido de referirse a la ausencia de algo, bueno, resulta que en la práctica se convierte en algo perfectamente positivo, en la posibilidad de ir tras la consecución de nuestros fines, de nuestras propias metas y desarrollar nuestro propio proyecto de vida. Ahora, por supuesto, hay que reconocer también, digamos, que la coacción arbitraria no proviene del vecino, no proviene, digamos, de la persona que vive frente a nosotros, sino que los ciudadanos en términos generales no estamos interesados en fastidiarnos mutuamente, ¿verdad? Queremos vivir simplemente y dejar a otros que vivan. Entonces, la fuente, digamos, principal de coacción arbitraria es el poder público o los gobernantes, para decirlo en una sola palabra. Y esto se da prácticamente en todas partes. En algunos lugares peor que en otros, en algunas sociedades con mayor amplitud que en otros, pero prácticamente, digamos, el poder, los gobernantes suelen emplearlo eh, para coaccionar arbitrariamente a los ciudadanos, ¿verdad? Ahora, claro, también se reconoce la existencia de una coacción legítima, ¿verdad? Que es precisamente a la orden de la cual debería de estar el poder público, ¿verdad? Es decir, cuando un estafador lo persiguen y lo capturan y lo condenan, digamos, por no haber entregado aquello por lo que se le pagó ni haber devuelto el dinero, pues por supuesto que se le está coaccionando, se le está obligando a permanecer en un lugar donde de otro modo él no quisiera estar. Pero en todo caso se trata de una coacción de carácter legítimo, porque en todo caso eso estaba previsto en la ley, ¿verdad? Es decir, si yo no quiero ir a la cárcel, pues entonces no estafo y no robo, no dejo de cumplir mis palabras empeñadas o mis contratos y asunto arreglado. Yo vivo tranquilo, ¿verdad? Pero en el momento en que se transgrede un principio de convivencia social, pues la amenaza de coacción que es la ley se convierte o debería de convertirse en una coacción efectiva y real sobre la cabeza de aquel que ha violado las normas de convivencia pacífica. Esa es la coacción
digámoslo así, aceptable, legítima, y como dije, a la orden de la cual debería de estar el poder que tiene el gobierno en términos generales. Pero es lamentable que el aparato de fuerza que surgió para garantizar precisamente la libertad de los seres humanos sea la principal fuente que atenta en contra de esa libertad. Entonces, por eso es que consideramos que esta es la dimensión política de la libertad, por lo que la preocupación, digamos, del pensamiento liberal es cómo ponerle coto, límites al ejercicio del poder para que no se abuse del mismo. Entonces, esta definición, digamos, de libertad es definitivamente muy importante, pues porque, digamos, la coacción arbitraria reduce al ser humano a ser un simple objeto, digamos, en los casos extremos, un simple objeto, un simple material, para decirlo en una sola palabra. Entonces, se nos deshumaniza, se nos resta, digamos, la posibilidad de ser auténticamente humanos cuando esa coacción arbitraria pues va creciendo, impidiéndonos pues la persecución de nuestras propias metas en la vida y el desarrollo de nuestro propio plan de vida. Pero no es, digamos, la única. Hay otra dimensión, digamos, de la libertad que a veces realmente se olvida, pero que hay que traer a colación aquí, y es la libertad entendida como autodeterminación, ¿verdad? Porque, digamos, aun cuando yo no esté sujeto a la voluntad caprichosa de un tercero, todavía queda otra pregunta. Mi voluntad, ¿puedo realmente ejercerla en cierto ámbito, digamos, de posibilidades? ¿O mi voluntad, a pesar de no obedecer la voluntad de un tercero, está amarrada, qué sé yo, a fuerzas, a poderes, a causas, podríamos mencionar también en términos generales, de tal manera que no soy dueño yo de mis acciones? Esa es la pregunta realmente fundamental, que sigue teniendo gran importancia en el plano moral y en el plano jurídico, ¿verdad? Es decir, recordemos que uno de los filósofos que se ocupó de este gran problema fue precisamente San Agustín, ¿verdad? San Agustín, como ustedes recuerdan, pues perteneció a esta corriente cuasi filosófica y religiosa oriental que creía en la existencia de dos principios, uno bueno y uno malo, ¿verdad? El maniqueísmo, ¿verdad? Y bueno, mientras fue maniqueo, San Agustín no tenía ningún problema en aceptar que lo malo que ocurre en el mundo, incluyendo las acciones de los seres humanos, son producto de ese ser maligno, mientras que todo lo bueno que ocurre en el mundo es resultado de la acción y la influencia de ese ser bondadoso. Pero al convertirse al cristianismo, San Agustín se encontró con un grave problema frente al maniqueísmo. Es decir, no podía realmente seguir manteniendo esa idea. Y entonces, después de mucho reflexionar, porque aquí estamos reduciendo, digamos, la obra de San Agustín, sobre todo las confesiones, le estamos reduciendo aquí a un par de minutos nada más, ¿verdad? Es decir, después de mucho tiempo de reflexionar, San Agustín de Hipona llegó a la conclusión de que el mal no es. Es un principio fundamental, ¿verdad? El mal no es. ¿Por qué? Porque si el mal fuera, entonces lo malo que yo hago no es mi responsabilidad. No soy yo quien debo cargar con los resultados y los efectos de mis acciones. Es ese ser maligno el que me hizo hacerlo, pues entonces vean qué hacen
¿verdad? Pero yo realmente culpa no tengo ni responsabilidad tampoco. Y eso, como cristiano, para San Agustín era algo rotundamente imposible de aceptar. Entonces, el mal no es, solo queda el mal hacer por mí. Es decir, soy yo el que hace el mal. Soy yo el que toma decisiones equivocadas que traen consecuencias sobre los demás que pudieran ser perjudiciales. Y por lo tanto, el que debe cargar con esos resultados y con la responsabilidad soy yo. Muy diferente si ustedes lo comparan con la antropología propia, digamos, de Sófocles. Edipo no fue culpable de nada. Es decir, el destino lo llevó a acostarse con Yocasta, su madre, y a matar a su padre, ¿verdad? Entonces, como el mismo Homero se preguntaba, ¿podemos realmente condenar a Edipo? Respuesta, no, no, porque realmente no hubo libertad ahí entendida como autodeterminación. Él no se determinó a sí mismo a cometer los crímenes que cometió, sino que fue un títere, ¿sí? Fue simple y sencillamente un robot manejado por el destino, por la fatalidad. Es decir, es una antropología totalmente diferente a la que está manejando San Agustín como cristiano. Y en general, digamos, el cristianismo ha hecho un aporte enorme al pensamiento occidental al insistir, ¿verdad?, que el hombre realmente tomó la decisión en el jardín del Edén de hacer lo que le dio la regalada gana, a pesar de estar advertido, ¿verdad? Sí, bueno, Adán no es un robot, no es un títere en las manos de la divinidad, ¿verdad? Es un agente libre, entendiendo la libertad como autodeterminación, es decir, su voluntad, ¿verdad?, realmente la pone en juego. Su querer se transforma, digamos, en actos concretos que tienen consecuencias y por lo tanto, si Adán tomó la decisión de transgredir, de desobedecer lo que se le había ordenado que cumpliera, pues entonces usted venga para acá, ¿verdad? Es decir, se le va a castigar y va a recibir el castigo que se había previsto. Punto, ¿verdad? Y aquí no nos interesa el pecado ni nada de eso, porque no es un curso de religión, ni mucho menos, pero sí nos interesa pues la visión del hombre que se está manejando aquí como un ente capaz de tomar sus propias decisiones y por lo tanto de autodeterminarse. De modo pues que la teoría de la imputación, tanto moral como jurídicamente, se fundamenta en esa capacidad que el ser humano tiene de autodeterminarse, de decidirse él a hacer esto o hacer lo otro. Por supuesto, el asunto de las influencias aquí, no vamos a meter a ese rollo. Es obvio que hay influencias, pero las influencias no significan que el ser humano sea juguete, digamos, de las mismas, ¿no? Es decir, el ser humano sabe prever las consecuencias de sus actos y eso es lo único que importa cuando hablamos de la responsabilidad. No si nací, crecí en un hogar así o en una familia así, es decir, eso es obvio, pues, es obvio que ha habido influencias, pero la cuestión aquí fundamental es cuando usted llevó a cabo el acto, independientemente, insisto, de las influencias que usted haya recibido, en el momento en que usted decidió llevar a cabo la acción, ¿sabía o no sabía cuáles podían ser las consecuencias de su proceder? Bueno, si la respuesta es sí, por supuesto, entonces no hay manera de echarse para atrás, ¿no? Entonces el pensamiento liberal insiste en que los seres humanos somos responsables de las consecuencias de nuestras acciones, teniendo, por supuesto, como limitaciones el conocimiento que todos tenemos de las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Entonces aquí la responsabilidad también se queda a un nivel estrictamente personal, a un nivel estrictamente individual, ¿verdad?
porque no podemos hacernos responsables de todo lo que ocurre en la sociedad ni de todo lo que ocurre en el mundo, mucho menos, ¿verdad? Sí, pero sí tenemos que ser responsabilizados de las consecuencias de nuestras acciones, insisto, en el supuesto de que sabemos, podemos prever hasta cierto punto cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Esto no deja realmente de ser importante el día de hoy porque la gran corriente de ciencias sociales dominante hoy, la corriente dominante en ciencias sociales hoy es el estructuralismo. Y no hay que olvidar que el estructuralismo no tiene, lástima, no tiene nada que ver ya con la literatura, porque hay que recordar que el estructuralismo surgió precisamente en el ámbito de la literatura, ¿verdad? Con la idea de que los mitos, en fin, los relatos tienen una estructura parecida, ¿no? Es decir, ese fue el origen, digamos, de la terminología, pero cuando se abandonó el campo de la literatura y se, digamos, se trasladó el empleo del término en general a las ciencias sociales, vino a significar otra cosa. De tal modo que no olvidemos que el estructuralismo como corriente dominante en las ciencias sociales hoy en día es una mezcla de Freud y Marx, ¿verdad? Freud y Marx. Entonces, esta corriente ha venido a quitar la responsabilidad que el ser humano debe tener, ¿verdad? Con consecuencias desastrosas a nivel político en términos generales. ¿Por qué? Porque el marxismo insiste en que la clase social a la que uno pertenece es la causa de nuestro actuar. Y Freud insiste también en que hay elementos que nos han condicionado y que están en el inconsciente y que no nos damos cuenta que nos gobiernan y que nos controlan. Ah, bueno, entonces, si la clase social a la que pertenezco es la responsable de mis actos y todas esas cosas que llevo en el inconsciente también me hacen actuar, entonces, por favor, a mí no me culpen, ¿sí? No me culpen, culpen a las estructuras. ¿Verdad? Es una cantaleta que anda por todos lados y que nadie entiende realmente qué es lo que detrás se quiere decir, pero lo que se quiere decir son las estructuras, es decir, no es la persona humana, no es el individuo el responsable, sino lo único que está haciendo el individuo es responder a los condicionamientos a que ha sido sometido por la estructura militar, por la estructura educativa, por la estructura familiar, por la estructura económica, en fin. Es decir, son las estructuras las que nos hacen reaccionar, sí, porque aquí hasta cierto punto no hay acción, nos hacen reaccionar de este modo, reaccionar de aquel otro, y entonces la responsabilidad se ha venido diluyendo de tal manera que es un poco difícil hablar de la responsabilidad hoy en día, ¿verdad? Si uno lo intenta, se va a quedar hablando solo, ¿verdad? Porque nadie está interesado en que le hablen de responsabilidad hoy en día, los políticos menos, ¿verdad? Y entonces es realmente una cuestión importante, creo yo, el que el pensamiento liberal pues insista en estas dos maneras, digamos, de entender la libertad. Ahora, voy a terminar con lo siguiente. Durante un buen tiempo a nivel estrictamente moral y jurídico, el pensamiento liberal fue asociado al utilitarismo, ¿verdad? Fundamentalmente a la búsqueda de la felicidad. Y reconocemos pues que desde el siglo XVIII, durante mucho tiempo, utilitarismo, liberalismo y utilitarismo pues fueron siempre de la mano. Y ya no es más así. Creo que ya no es realmente el utilitarismo la doctrina ética, digamos, propia del pensamiento liberal hoy por hoy. No voy a entrar en muchos argumentos el día de hoy, pero el argumento más importante, digamos, que ha conducido a la separación entre el utilitarismo y el liberalismo es que nadie es capaz de saber lo que hace felices a los demás. Nadie, absolutamente nadie. Hasta uno mismo se equivoca a veces.
pensando en lo que lo va a hacer feliz, ¿verdad? Es decir, pensando en la felicidad, a veces agregamos personas a nuestra vida que después tenemos que eliminar, ¿verdad? Por eso existe el divorcio. Ni nosotros mismos somos realmente capaces de saber lo que nos va a hacer plenamente felices, mucho menos saber lo que va a hacer felices a los demás como para actuar en consecuencia. Es un abuso de la razón. Creo que hoy en día el pensamiento liberal a nivel ético y a nivel jurídico se limita más bien al principio de que hay que actuar tratando de no hacerle mal a los demás, ¿verdad? Tratando de no provocar consecuencias malignas o condenables sobre los demás. Es decir, esto me ha llevado a mí un poco de tiempo. Hace ya un tiempo que publiqué este trabajo que lleva como título Utilitarismo y Liberalismo, Amistad, Unión y Ulterior Divorcio. Es decir, ya no más hay una relación pues entre el utilitarismo y el liberalismo, a pesar de que algunos liberales en Guatemala siguen insistiendo en eso, ¿verdad? Pero se trata para mí de gente haragana intelectualmente que no quiere hacer un esfuerzo por ir un poquito más allá y no quieren darse cuenta que su misma ideología o su misma doctrina ha sufrido transformaciones desde hace algún tiempecito. Bueno, voy a dejar esto aquí.